Hay ciudades y pueblos en el mundo que un día estuvieron llenos de vida, pero que fueron borrados por catástrofes naturales o conflictos devastadores. Lugares donde los relojes se detuvieron para siempre, calles agrietadas por incendios que nunca terminan, hoteles de lujo congelados en el tiempo tras una guerra, pueblos enteros destruidos por terremotos o cubiertos bajo montañas de ceniza volcánica. Hoy conocerás 5 de los lugares abandonados más misteriosos del planeta y la oscura razón por la que nadie regresó. Número 5. Centralia en Estados Unidos. En lo profundo de Pensilvania existe un pueblo maldito, donde el suelo respira humo y las calles se abren como heridas ardientes. Todo comenzó en 1962, cuando un incendio en una mina de carbón abandonada se descontroló. El fuego se adentró en los túneles subterráneos y nunca más pudo ser apagado. Sellaron pozos, cavaron zanjas, intentaron inundar las galerías. Nada funcionó. Las llamas invisibles seguían devorando el subsuelo como un monstruo oculto. Con los años, el aire se volvió venenoso y el terreno comenzó a agrietarse. En 1981, un niño de 12 años casi murió al ser tragado por un agujero que se abrió de repente en su jardín. Debajo había fuego vivo. Fue el punto de no retorno. El gobierno declaró Centralia inhabitable y evacuó a casi todos sus habitantes, comprando sus casas y borrando el nombre del pueblo de los mapas oficiales. Hoy, Centralia parece un escenario posapocalíptico, señales oxidadas, casas devoradas por la maleza y una carretera famosa por las grietas que aún expulsan vapor tóxico. Solo un puñado de familias se negó a marcharse, viviendo sobre un terreno que arde lentamente, como si estuvieran sentados sobre un volcán dormido. Los expertos calculan que el incendio podría durar más de 2 siglos. Centralia es un recordatorio inquietante de cómo un simple descuido condenó a toda una ciudad y la convirtió en un fantasma eterno que sigue ardiendo bajo tierra. Número 4. Varosha en Chipre. En los años 70, Varosha era el destino más lujoso del Mediterráneo. Sus playas doradas atraían a estrellas de Hollywood, políticos y millonarios. Hoteles de lujo, boutiques exclusivas y avenidas llenas de vida la convirtieron en un símbolo de glamour en Chipre. Pero en 1974, todo cambió en cuestión de horas. Durante la invasión turca, la población huyó en masa, abandonando sus casas, negocios y pertenencias con la esperanza de regresar pronto. Ese día, el tiempo se detuvo para siempre. El ejército turco tomó el control y rodeó la zona con vallas y alambre de púas. Nadie volvió a entrar. Los hoteles quedaron intactos, con ropa colgada en los armarios, autos estacionados en los garajes y escaparates llenos de maniquíes vestidos con la moda de los 70. Varosha fue congelada en un instante, como si una maldición hubiera caído sobre la ciudad. Décadas después, todo sigue igual. La vegetación invade las avenidas, los edificios se derrumban lentamente y las olas rompen contra playas vacías que antes eran un paraíso turístico. Desde los muros militares, los visitantes pueden mirar a lo lejos las ruinas de una ciudad que parece detenida en una fotografía antigua. Varosha se convirtió en un lugar prohibido, un fantasma urbano donde nadie vive, pero donde todo quedó intacto como el día de la huida. El silencio de sus calles vacías es aún más inquietante que el ruido de la guerra que la condenó. Número 3. Beichuan en China. El 12 de mayo de 2008, la tierra tembló en la provincia china de Sichuan. Un terremoto de magnitud 7.9 sacudió la región, y Beichuan, una ciudad de más de 20.000 habitantes, quedó destruida en cuestión de segundos. Edificios enteros colapsaron como castillos de arena, carreteras se partieron en dos y escuelas completas fueron reducidas a escombros. Muchas vidas quedaron atrapadas bajo las ruinas, y el silencio posterior al desastre fue aún más desgarrador que el rugido del temblor. Las autoridades intentaron rescatar lo posible, pero la magnitud de la tragedia fue tan grande que pronto comprendieron que Beichuan no podría volver a levantarse. El suelo estaba inestable, las montañas alrededor habían quedado fracturadas y el riesgo de nuevos derrumbes era permanente. Se tomó la decisión de abandonar la ciudad para siempre. Los sobrevivientes fueron reubicados en otra localidad, mientras que las ruinas quedaron como un memorial al desastre. Hoy, recorrer Beichuan es como caminar en medio de un gigantesco cementerio urbano. Escuelas derrumbadas con pupitres aún visibles entre el concreto,
edificios inclinados congelados en el momento exacto del colapso y calles bloqueadas por enormes montañas de escombros. La vegetación se abre paso lentamente, pero la devastación sigue ahí, intacta, como si el terremoto hubiera ocurrido ayer. Beichuan permanece deshabitada, vigilada como lugar de memoria. Un recordatorio inquietante de lo frágil que puede ser la vida humana cuando la Tierra decide despertar con furia. Número 2. Plymouth en Montserrat. En el Caribe, la isla de Montserrat era conocida como la Esmeralda del Atlántico. Su capital, Plymouth, era un lugar lleno de vida, mercados coloridos, iglesias, hoteles, bares y un puerto siempre activo que conectaba a la isla con el resto del mundo. Todo parecía estable hasta 1995, cuando el volcán Soufriere Hills, dormido durante siglos, comenzó a rugir. Al principio fueron pequeñas explosiones, pero en 1997 la montaña liberó su furia. Una gigantesca erupción expulsó ríos de lava incandescente, nubes ardientes y toneladas de ceniza que descendieron directamente sobre la ciudad. Los habitantes huyeron en masa dejando atrás sus hogares, sus pertenencias y sus recuerdos. Calles enteras fueron cubiertas en cuestión de horas. Automóviles quedaron atrapados bajo el polvo volcánico endurecido, y casas completas desaparecieron como si nunca hubieran existido. Plymouth se transformó en una Pompeya moderna, un lugar donde el tiempo se congeló bajo un manto gris. El gobierno declaró la capital zona de exclusión y trasladó las oficinas a otro punto de la isla. Desde entonces, Plymouth permanece desierta, un esqueleto urbano que resiste al olvido. La vegetación comienza a invadir las ruinas, pero la ceniza lo cubre todo, como una lápida que sella su destino. Caminar por sus avenidas silenciosas es como adentrarse en una ciudad enterrada viva, un recordatorio del poder absoluto de la naturaleza y de la fragilidad de todo aquello que creemos eterno. Número 1. Oradour-sur-Glane en Francia. En el corazón de Francia existe un lugar donde el tiempo se detuvo en uno de los capítulos más oscuros de la Segunda Guerra Mundial. El 10 de junio de 1944, apenas días después del desembarco de Normandía, tropas nazis entraron en Oradour-sur-Glane, un pequeño pueblo rural lleno de familias. Reunieron a los habitantes con la excusa de una inspección. Los hombres fueron llevados a graneros, las mujeres y niños encerrados en la iglesia. Minutos después comenzó la masacre. Los soldados dispararon contra los graneros y luego los incendiaron, mientras que en la iglesia prendieron fuego y lanzaron explosivos. Murieron más de 600 personas en pocas horas. Solo unos pocos lograron escapar. Cuando los nazis se retiraron, el pueblo quedó convertido en un escenario de horror. Calles cubiertas de cenizas, casas calcinadas y objetos cotidianos reducidos a sombras. Tras la guerra, el gobierno francés decidió no reconstruirlo. Oradour quedó intacto como memorial. Coches oxidados en las calles, bicicletas infantiles tiradas en el suelo y relojes detenidos en la hora exacta de la tragedia. El silencio del pueblo es absoluto, interrumpido solo por el viento entre las ruinas. Visitarlo es caminar dentro de una fotografía de 1944, un lugar que recuerda a las víctimas y parece condenado a repetir su lamento en cada muro ennegrecido por el fuego. Un pueblo fantasma abandonado no por la naturaleza, sino por la crueldad humana. Estos pueblos y ciudades quedaron marcados por el fuego, la guerra y la tragedia, convertidos en escenarios donde el tiempo se congeló. Son recordatorios de lo frágil que es todo lo que creemos eterno y de cómo, en un instante, la vida puede desaparecer. Y lo más inquietante es que aún existen muchos más rincones abandonados en el mundo, cada uno con historias ocultas que esperan ser reveladas. Si quieres descubrirlos, quédate con nosotros y suscríbete para no perderte lo que viene.